La puerta del elevador se cierra, la calle desaparece. El pasajero baja por escaleras eléctricas hasta llegar a casi 50 metros debajo de Sao Paulo. Sobre él la ciudad sigue funcionando. Avenidas, vías férreas, edificios, tuberías, cables y galerías. Esta es la estación Agua Branca de la línea 6 naranja. Con casi 48 metros de profundidad, el gobierno de Sao Paulo la presenta como la estación más profunda en operación de América Latina, el equivalente a un edificio de 15 pisos enterrado bajo la avenida Santa Marina. Sin embargo, el récord no debe durar mucho. En la misma línea 6 ya se está construyendo otra estación, casi 18 metros debajo de ella. ¿Por qué Sao Paulo tuvo que bajar tanto y cómo por levantar una estructura de ese tamaño, sin comprometer la ciudad que funciona en la superficie? Acompáñanos durante los próximos minutos y entiende cómo se construyó la estación Agua Branca, por qué la línea 6 se sumerge tanto bajo Sao Paulo y cuánto falta para que el récord actual sea superado. La estación Agua Branca forma parte de una obra mucho mayor. La línea 6 naranja fue diseñada para conectar Brasilandia en la zona norte con São Joaquim en la región central. El trazado tendrá 15,3 kilómetros y 15 estaciones, atravesando barrios densamente poblados y creando conexiones con la red del metro. Según Línea UNE, el trayecto, que actualmente puede tomar cerca de 1 hora y media en autobús, deberá reducirse a aproximadamente 23 minutos. La previsión es atender a cerca de 633,000 pasajeros por día, cuando la línea esté completa. Además de la escala, el proyecto arrastra una historia de interrupción y reanudación. Después de años de paralización, las obras se reanudaron en 2019, a través de una asociación público-privada que reúne la implementación y la operación. La profundidad de la estación Agua Branca, sin embargo, no surgió de la búsqueda de un récord. Para ahorrar más de 1 hora de viaje en la superficie, la ingeniería tuvo que buscar espacio donde Sao Paulo aún permitía avanzar decenas de metros por debajo de ella. Y la duda muy válida que surge es que ya existía en ese camino subterráneo. Video. El camino subterráneo de la línea C ya estaba ocupado antes de que el proyecto saliera del papel, mucho antes. En Agua Branca, la historia ferroviaria comenzó en 1867, con la apertura de la estación de la Sao Paulo Railway. En 1875, la llegada de la estrada de ferro Sorocaba transformó el área en un punto de integración y centro de carga. Después vinieron la vidraria Santa Marina en 1896 y el complejo das Industrias Matarazzo en 1920, consolidando un territorio de vías, fábricas, almacenes y barrios que crecieron a su alrededor. El metro intentó llegar ahí varias veces. A finales de los años 70, Agua Branca fue considerada como punto final de la línea este-oeste, la actual línea 3 roja. El plan no avanzó. Después surgió una propuesta asociada a Chorobo. Top West Plaza también fue abandonada. En 2005, la región reapareció en la red distributiva. En 2008, en el proyecto de la futura línea 6 naranja. Cuando esa conexión finalmente empezó a construirse, se encontró con una ciudad consolidada, tanto arriba como debajo del suelo. Además, el trazado necesitaba pasar por debajo del río Tieté y, en otro tramo, por debajo del túnel de la línea 4 amarilla, respetando los límites de curvas, rampas y distancias de seguridad. Así, la profundidad no surgió de la búsqueda de un récord. Fue la solución encontrada para insertar una nueva línea en un territorio ocupado desde hacía más de un siglo. En ciertos tramos no había espacio para desviar. Era necesario bajar. Definir esa cota, sin embargo, fue solo el primer desafío. La cuestión que surgió era cómo abrir y sostener una estación de ese tamaño sin comprometer la ciudad en la superficie. Según la concesionaria responsable del proyecto, la línea UNE, la estructura de la estación Agua Branca ya se considera finalizada. Alcanza 47,80 metros de profundidad, está junto a la avenida Santa Marina y fue excavada por el método NATM. Sin embargo, la conclusión de la estación no significa que toda la línea 6 esté lista. Otras estaciones y sistemas siguen en construcción y Taberaba Hospital Vila Panteado, por ejemplo, todavía aparece en obras. El NATM, sigla del nuevo método austríaco de tunelación, combina excavación, soporte y monitoreo.
En este método, el frente avanza por etapas, se remueve una porción de terreno y antes del siguiente avance, la superficie recién expuesta recibe un soporte especial. Este proceso es necesario porque una cavidad subterránea no puede permanecer abierta mientras espera la estructura definitiva. El terreno puede deformarse, desplazarse o perder estabilidad. El soporte inicial limita estos movimientos y permite que la obra continúe con seguridad. En este punto entra el concreto lanzado. A diferencia del concreto tradicional, se aplica bajo presión directamente sobre la superficie excavada. Así se crea una capa de protección y soporte. De acuerdo al terreno y al proyecto, el concreto lanzado puede trabajar con fibras, mallas metálicas, arcos de acero, anclajes y otros elementos. Cada tramo se abre, se estabiliza y se mide antes de que el equipo avance nuevamente. En una sección amplia, la parte superior puede excavarse primero, después se avanza por los laterales y la parte inferior. Cada etapa reduce el terreno expuesto y permite instalar el soporte cerca del frente de trabajo. En este proceso, el propio terreno participa en la estructura. Eso no significa que el terreno quede sin apoyo. El objetivo es controlar sus deformaciones y hacer que el macizo, el soporte inicial y el revestimiento trabajen en conjunto. Por eso, el monitoreo es decisivo. Instrumentos monitorean los desplazamientos en el terreno y en el revestimiento para responder. La excavación se está comportando dentro de lo previsto. Si las mediciones indican un comportamiento diferente, la obra puede requerir refuerzos, reducción del avance o cambio en la secuencia. Por lo tanto, el ENATM no debe resumirse como una obra improvisada durante la excavación. Hay un proyecto, límites de deformación y soluciones previstas. El monitoreo permite verificar cómo responde el terreno y ajustar la ejecución. Una vez completado el soporte inicial, la estación aún está lejos de estar lista. La excavación necesita cerrarse en la parte inferior, formando una especie de anillo resistente. El techo y las paredes y la base empiezan a trabajar juntos, aumentando la estabilidad de la sección. Enseguida se instalan el drenaje, la impermeabilización y el revestimiento permanente. La función es controlar la entrada de agua y transformar una cavidad provisional en una estructura preparada para décadas de uso. A partir de ahí, el espacio excavado deja de parecer una gran caverna y empieza a funcionar como estación. Es importante afirmar que el NATM tampoco es sinónimo de tuneladora gigante. Las tuneladoras, conocidas como tuneladoras de Scud o tuneladoras gigantes, avanzan continuamente y abren túneles normalmente circulares, formando los tubos por donde circulan los trenes. Sin embargo, la estación requiere otra geometría. Necesita albergar andenes, escaleras, elevadores, pasillos, áreas técnicas y salidas de emergencia. Son espacios más grandes y con formas variadas. La excavación secuencial permite construir estas cavernas y conexiones con mayor flexibilidad. Además del método, la profundidad transforma la logística. Todo el material retirado necesita subir casi 50 metros hasta la superficie. Concreto, acero, equipos y trabajadores hacen el camino contrario. Al mismo tiempo, la ventilación, la energía, la iluminación, la comunicación y el drenaje necesitan funcionar durante la obra. Cada frente debe recibir insumos sin bloquear las demás actividades. Por último, hay un desafío poco visible: controlar los asentamientos. Este término se refiere al desplazamiento del terreno provocado por el cambio de las tensiones en el subsuelo. Incluso movimientos pequeños pueden afectar pavimentos, tuberías, cimentaciones o construcciones cercanas. Por eso, excavar por etapas, instalar rápidamente los soportes y medir continuamente las deformaciones es fundamental para limitar este riesgo. En la estación Agua Branca, el efecto no está solo en alcanzar 47,8 metros. Está en abrir, estabilizar, impermeabilizar y equipar una enorme cavidad, mientras São Paulo sigue funcionando encima de ella. Imagina un edificio de 15 pisos. Ahora pon ese edificio boca abajo. Esa es aproximadamente la profundidad de la estación Agua Branca, 47,8 metros. En América Latina, pocas estaciones se han acercado a esa marca. Camarones, la más profunda del metro de la Ciudad de México, alcanza los 40 metros. En Santiago, las vías de la línea 3 en Puente Calicanto están a 33 metros de la superficie. Por su parte, la estación de San Francisco, en el centro histórico de Quito,
Fue construida a unos 30 metros. En Buenos Aires, 11, la más profunda de la red porteña, llega a 22 metros. La estación Agua Branca baja casi 8 metros más que Camarones, cerca de 15 metros por debajo de Puente Calicanto y más del doble de la profundidad de 11. Pero la propia línea 6 ampliará esa escala. Itaberaba Hospital, Vila Panteado, tendrá 65,71 metros, mientras que en Higienópolis, Mackenzie llegará a 64,86 metros. Itaberaba quedará casi 18 metros por debajo de Agua Branca, el equivalente a un edificio de aproximadamente 22 pisos enterrado. Fuera de América Latina, algunas estaciones bajan aún más. En Chongqing, en China, la estación de Hongtianco alcanza impresionantes 116 metros en su punto más profundo. Es casi 2 veces y media la profundidad de la estación Agua Branca y algo parecido a un edificio de 39 pisos, pero hacia abajo. Sin embargo, este paralelo requiere precaución. Algunas fuentes miden la distancia hasta las vías, otras consideran la plataforma, el acceso y el punto estructural más bajo. Aunque no existe una clasificación perfectamente estandarizada y está lejos de los abismos metroviarios más grandes del planeta, la escala es clara. La estación Agua Branca inaugura un nuevo nivel de transporte en Sao Paulo. De hecho, la profundidad no es el objetivo de una estación. Es una condición de ingeniería para acercar destinos y reducir el tiempo de desplazamiento. La estación Agua Branca forma parte de la línea 6 Naranja y estará conectada con la línea 7 Rubí. Con esto, los pasajeros de la zona norte de Sao Paulo podrán acceder a la red de 3 metropolitanos sin depender de los recorridos viales actuales. El principal beneficio proyectado está en el tiempo. Según la línea Uni, el trayecto entre Brasilandia y San Joaquín, estimado en 1 hora y media en autobús, deberá realizarse en 23 minutos. La reducción llega a aproximadamente 67 minutos o casi 75% para quien haga un recorrido equivalente. El ahorro no se resume al tiempo dentro de los trenes. Una integración bien ubicada puede reducir desvíos, esperas y transbordos entre autobús, metro y ferrocarril. En este sentido, un estudio de la Universidad de Sao Paulo que analizó estos sistemas como una red integrada mostró que acercar los puntos y estaciones puede disminuir la cantidad de conexiones necesarias para llegar a los destinos. El beneficio real se medirá en minutos recuperados, menos etapas de viaje y mayor acceso a la red. Al final de cuentas, la estación no fue excavada para llevar pasajeros al punto más bajo de la ciudad. Fue construida para llevarlos más rápido a su destino. Para el pasajero, todo terminará en un gesto común: entrar, bajar y esperar el tren. Sin embargo, detrás de esa rutina, habrá una estructura equivalente a un edificio de 15 pisos enterrado bajo Sao Paulo. El récord de la estación Agua Branca puede durar poco. La propia línea C ya se prepara para bajar aún más. Y la verdadera prueba comenzará cuando toda esa ingeniería deje de ser una obra y empiece a funcionar todos los días como parte de la ciudad. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Sabías que esta estación aquí en Brasil es la más profunda de América Latina? Y que ya tenemos previsto romper nuestro propio récord dentro de la propia línea 6 Naranja aquí en Sao Paulo. Es de admirarse, quieras o no, porque muestra que nuestra ingeniería tiene un gran potencial, ¿verdad? Aquí me despido. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.